Bienvenido a un cálculo simple que puede sorprenderte. También veremos una prueba de por qué el resultado es siempre el mismo. Comenzar. El primer paso es pensar en contando el número del 1 al 10 y anótelo para que no lo olvide. Paso 2, duplica el número o multiplica por 2. Paso 3, agrega 6 al resultado. Paso 4, divida el resultado entre 2 y finalmente el paso 5, reste el número que seleccionó en el paso 1 del resultado. Y ahora ni siquiera saber lo que cuenta. Número con el que comenzó en el paso 1, su respuesta es 3. Echemos un vistazo a por qué la respuesta es siempre 3. El primer paso fue pensar en un número contable de 1 a las 10. Debido a que este número es desconocido, representemos el número de conteo desconocido usando la variable x. El paso 2 fue duplicar el número o multiplicarlo por 2. Entonces, si tenemos x y multiplicamos por 2, x por 2 es igual a 2x. El tercer paso fue agregar 6 al resultado. Si agregamos 6 a 2x, esto nos da la expresión 2x más 6. El cuarto paso fue dividir el resultado entre 2. Si dividimos la cantidad 2x más 6 por 2, podemos simplificar este cociente factorizando 2x más 6. Podemos factorizar 2x más 6 factorizando el mayor factor común de 2 entre 2x más 6. Si factorizamos el 2 tenemos 2 veces la cantidad x más 3, que podemos verificar si distribuimos. Todavía tenemos 2x más 6, pero ahora que está factorizado. Observe aquí tenemos 2 dividido por 2 que se simplifica a 1, y por lo tanto la expresión se simplifica a x más 3. La cantidad 2x más 6 dividida por 2 es igual a x más 3 y luego el paso 5 era restar el número del paso 1, que en nuestro caso está representado por la variable x, entonces si tenemos la expresión x más 3 y luego reste x porque x es igual a 0. Observe cómo el resultado es siempre 3. Una cosa más que podemos notar es que x puede ser cualquier número real, y el resultado de estos cálculos siempre será 3, por lo que en el paso 1 nos dijeron que seleccionáramos un número de conteo del 1 al 10, pero también podríamos cambiar y seleccionar cualquier número real y la respuesta siempre será 3. Gracias por ver.